Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Estamos transmitiendo desde el Centro de Producción de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Y como cada semana, nos place darte una cordial bienvenida a este espacio de estudio que está basado en el folleto de la lección de Escuela Sabática. Te saluda el pastor Edgar Benítez y a nombre de todo el equipo que semana a semana preparamos con mucho entusiasmo este repaso, queremos decirte que estamos contentos de que cada semana nos sigas. Hemos tenido información de muchas personas que nos siguen semana a semana y queremos decirte que nos sentimos felices por eso. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 7, que es una lección muy hermosa que nos habla acerca de la unidad como vínculo del reavivamiento. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero la lección de Escuela Sabática de este trimestre a mí me ha parecido muy especial, muy hermosa, porque se va formando como un rompecabezas, como una gran construcción, donde se colocó primero la necesidad, que me imagino es el terreno, que es la necesidad del reavivamiento, y después se colocaron los pilares importantes, que es la testificación, la oración, el estudio de la palabra. Se colocan ahora las paredes. ¿Cuáles fueron las paredes? La obediencia, arrepentimiento, confesión, pero ahora se coloca el techo, que es la unidad. Y vamos a hablar hoy justamente de eso, de la importancia de la unidad. Y me gustaría introducir la lección de la siguiente manera. Justamente la lección nos habla de dos profesores, Tomás y Martín, dos maestros en cierto lugar, maestros cristianos, que de repente tuvieron un desacuerdo. Quedaron mal en su relación, no se hablaban, no se llevaban bien. Cuando alguien proponía un plan, el otro lo criticaba. Y todos los maestros, todos los alumnos se daban cuenta de esta mala relación y todo eso dañaba la imagen y el trabajo de estos maestros. Hasta que un día un pastor preparó una semana de oración en el colegio, hicieron una santa cena y uno de los profesores, llamado Martín, dice la lección, se acercó y le pidió lavarle los pies al otro. Desde allí se abrazaron, lloraron juntos, oraron juntos y todo lo demás vino entonces una bendición en ese colegio. De eso vamos a hablar justamente en esta semana. La importancia de mantenernos unidos, guiados con el poder del Espíritu Santo para que la obra pueda realizarse. Queremos, como cada semana, darle la bienvenida a nuestros dos colegas y amigos. En primer lugar, el pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. No, es un placer estar aquí nuevamente con el repaso de esta lección tan interesante y mandar un saludo a todas las personas que por la red siguen este repaso de la lección. Estamos seguros que va a ser una bendición esta lección como han sido las anteriores también para nuestras vidas. Claro, que cada vez son más, pastor, los que nos siguen. En muchos lugares donde hemos ido, incluso de vacaciones, hay gente que nos sigue y queremos darles un buen saludo a todos ellos. Sí, agradecemos a Dios por todo lo que ha hecho con este repaso de la lección y desde luego también esperamos que siga siendo de utilidad para cada uno de los hermanos, porque para eso la preparamos esta lección. Este repaso es justamente para eso. Claro que sí. Y nos da alegría también darle la bienvenida al pastor Abraham Ramírez, quien es el director de Escuela Sabática y Ministerio Personal de nuestra asociación. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Estamos listos. Algunos tal vez ya regresaron de vacaciones, otros están tal vez vacacionando. Pues donde sea, la escuela sabática se lee en casa, se lee en el trabajo, se lee de vacaciones, donde sea, ¿verdad? Así es. Y sobre todo esta lección que es tan importante. ¿Qué te ha parecido la lección, pastor, de ahora? Es, como dices, poniéndole ahí la cubierta, el techo de todo lo que hemos visto, ¿no? La unidad tan necesaria en la iglesia. Y creo que es la manifestación también del reavivamiento. Correcto. ¿No? Es el vínculo del reavivamiento. Vamos a ver que sin unidad pues no podemos hacer gran cosa. Y no hay reavivamiento. Gracias. Gracias, pastor, definitivamente. Si les parece bien, como cada semana, vamos a proveerles un bosquejo, que mucha gente nos ha dicho que es muy útil para sus vidas, porque entonces en 3 puntos sencillos pueden desarrollar el contenido de la lección. El primer punto, a su parecer, pastor Isidro, ¿cuál sería de esta interesante lección de la unidad? De acuerdo a lo que presenta la lección, el primer punto debe ser el Señor Jesucristo y la unidad, ¿verdad? Él tiene toda una oración larga, que vamos a ver algunos puntos dentro de un instante en San Juan capítulo 17. Y realmente es una oración excelsa. ¿Y cuál es el contenido de la oración? La unidad. Por eso es que tenemos que aceptar que el Señor Jesucristo desea la unidad de su pueblo. Correcto. ¿Cuál te parecería el segundo punto, pastor Abraham?
El segundo punto sería la unidad en la iglesia primitiva. Como respuesta a la oración del Señor Jesús se vio una unidad, ¿verdad? Y la unidad sirve para algo, como lo vamos a ver, para predicar el Evangelio. Creo que esa unidad debiera de verse en nuestra iglesia actualmente para poder predicar el Evangelio. Claro, ya lo sí. veo. Y además, pastor, en ese libro de los Hechos, cuando se habla de la unidad, sucede algo impresionante, ¿cierto? Que eso va a suceder cuando nosotros nos mantengamos unidos. Bien, y si les parece bien, un tercer punto tal vez sugerente para este bosquejo sería unidad, estructura y misión. Exacto, porque tenemos que aceptar que la unidad empieza a producir un crecimiento de la iglesia, entonces tiene que haber una estructura que empiece a sostener ese crecimiento, y ese crecimiento viene por la misión que justamente se está cumpliendo. Por eso es que ese último punto también es clave, ¿no? Correcto. Bueno, así que para beneficio de todos los que nos siguen, el bosquejo que nosotros queremos compartirles es, primer punto, el Señor Jesucristo y la unidad. El segundo punto, la unidad en la iglesia primitiva. Y el tercer punto, unidad, estructura y misión. Allí vamos a desarrollar nuestro estudio en esta ocasión. Si les parece bien, antes de iniciar, vamos a hacer una pausa y en un momento vamos a regresar con este interesante repaso. No te vayas, regresamos. Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 7, que se titula Unidad, vínculo del reavivamiento. Y antes de iniciar, ya dimos nuestro bosquejo sugerente. Antes de iniciar este desarrollo del estudio, vamos a hacer una oración, si nos acompañan ahí donde estamos. Señor, queremos pedir de ti sabiduría como cada semana, para que los conceptos que salgan de nuestras bocas, las palabras, puedan ser dirigidas y motivadas por ti, que edifiquen nuestras vidas y puedan edificar a todos los que nos siguen en esa transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el primer punto es el Señor Jesucristo y la unidad. Pastor Abraham, Pastor Isidro, vemos que en San Juan 17 hay una oración donde el Señor Jesús pide a su Padre por la unidad de su iglesia. Pastor, para Jesús es importante la unidad en la iglesia porque definitivamente la unidad demuestra muchas cosas importantes. Claro, recordemos que cuando nosotros oramos, ¿verdad? Y hay que recordar otra vez uno de los puntos que ya vimos, cuando nosotros oramos tenemos la seguridad que Dios nos escucha, pero también tenemos que aceptar que hay algunas cosas que nosotros sí podemos hacer. Por ejemplo, dejar que el Espíritu Santo nos dirija y que entonces anhelemos ser de un mismo pensar. Eso sí lo tenemos que hacer nosotros y es parte de lo que el Espíritu Santo nos ayuda para que podamos realizar. Por eso es que lo que tú decías, esta oración que hace el Señor Jesucristo, ¿por quién la hace? Él está teniendo un anhelo ferviente por sus hijos, porque esta oración de San Juan 17 es una oración por sus hijos. Y básicamente el Señor Jesucristo les pide dos cosas al Señor, básicamente, ¿verdad? Hay muchas otras más que están de por medio, pero básicamente dos. En primer lugar le dice, mira, ellos están en el mundo y el mundo puede absorberlos de tal manera que quebrante el vínculo que les une. ¿Verdad? Porque estamos en el mundo, pero tampoco son del mundo. Ese es el primero. Pero después le dedica un buen espacio a pedir por la unidad. Y entonces el Señor Jesucristo dice, miren, cuando la iglesia está unida, las personas de fuera de la iglesia observan esa unidad y entonces dicen, ¿verdaderamente Dios está viviendo allí? Es como un requisito entonces, como una evidencia, como perdón. Una evidencia, es Sí. la evidencia. ¿Qué evidencia tenemos de que Dios dirige a la iglesia? Que esta iglesia se mantiene unida. Unida en pensamiento, unida en doctrina y unida en otras cosas más que también veremos dentro de un instante, ¿no?
Pastor Abraham, ¿significa esto que si el anhelo de Jesús es que su iglesia se mantenga unida, Pastor, podemos entonces pensar que la unidad no es algo natural en el ser humano, Pastor? Regularmente el corazón humano, orgulloso, con espíritu de supremacía, le cuesta trabajo la unidad. Sí, creo, Pastor, que en el corazón orgulloso de naturaleza humana hay el sentimiento de enaltecerse, de ser el más grande, de ser el primero, ¿no? Y imagínate, pastor, que una iglesia donde todos sientan eso, donde todos quieren ser el primero, donde todos quieren que su opinión sea la que prevalezca, donde todos quieren tener la razón. Entonces, puede ser que en esa iglesia no hay unidad. Y si no hay unidad, no se glorifica a Dios. San Juan 17:10 dice, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, le dice Jesús al Padre. Y en ellos, es decir, en la iglesia, en sus discípulos, dice, soy glorificado. Es decir, la iglesia ha de glorificar a Cristo Jesús. Y si hay rivalidad, y si hay peleas, si hay discordia, si todos quieren ser el primero, no podremos enaltecer y glorificar el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos hacer para que exista unidad en la iglesia? Bueno, creo que debemos subordinarnos a Cristo Jesús y acercarnos a Cristo Jesús. Si Jesús es el eje donde todos coincidimos, entonces va a haber unidad. La iglesia está llena de gente diferente en educación, nacionalidad, lugar de nacimiento, clases sociales. Hay muchas diferencias, sí, pero hay un elemento común en todos nosotros, que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Amén. Y cuando todos coincidimos ahí, allá hay unidad. Así que el secreto es que cada uno de nosotros busquemos la cercanía y la relación con Cristo Jesús como lo hemos estado viendo, y entonces habrá unidad en la iglesia. ¿Cómo se logra esto? Hay una manera que me parece la lección resalta que nos facilita el que esto pueda suceder, ¿verdad? Porque hay cosas que tenemos que aceptar que sí son comunes y que las aceptamos y que nos pueden ayudar a mantener la unidad entre los creyentes de la congregación. Recordemos, número 1, todos tenemos el mismo Padre. Dios es mi Padre, el tuyo y el del pastor y el de cada una de las personas que nos están viendo, ¿verdad? Así que, ¿quién es mayor entonces? Ninguno. Todos tenemos el mismo Padre, somos hijos del Rey del Universo, así que nadie puede creerse más. Además de eso, todos tenemos el mismo Redentor. Yo no soy mi Redentor es el Señor Jesucristo. Entonces, como mi Redentor es el Señor Jesucristo, y si todos tenemos al mismo, pues vemos que todos somos iguales. O sea, ¿quién es más, quién es menos? Todos tenemos una misma herencia. Nos ha hecho la misma promesa que Dios le dijo a los primeros discípulos de la iglesia cristiana primitiva y que después se han repetido con el transcurso de los años, siguen siendo la misma herencia para mí, al igual que para ellos. ¿A quién le está dando más? Yo siempre me pregunto, ¿a quién le da más? No, a todos nos da igual. Y si a todos nos da igual, ¿quién es mayor? O sea, todos los fieles recibiríamos el mismo pago. Así es. Todos tenemos el mismo mensaje o hemos recibido el mismo mensaje. Porque no es un mensaje que sea distorsionado ni nada, nos salvamos todavía por fe. Todos hemos recibido una misma tarea, porque nadie ha recibido una tarea diferente. ¿Cuál es la tarea? Predicar el Evangelio. Y no dice, bueno, mira, tú vas a predicar de esta manera. No, todo es el mismo mensaje que tenemos que dar. Y finalmente todos pertenecemos a la misma iglesia. Por lo tanto, cuando vemos todo esto, podemos decir, ¿quién es más? ¿Quién es menos? Ni nadie es más, ni nadie es menos. Todos somos iguales, aunque somos diferentes. Pero con todo esto que hemos mencionado, nos da un sentido de identidad, y que yo puedo decir de identidad igualitaria, que es lo que hace que haya una unidad entonces sólida en la iglesia, porque yo no puedo creerme más que nadie, porque al final soy igual que los demás. Esto es muy importante lo que usted dice, pastor. Regularmente cuando
tengo oportunidad de predicar, le digo a los hermanos, en esta iglesia solamente hay un capitán que es Cristo Jesús. Así es, no hay más. Y todos los demás somos soldados, ¿no? Así que no hay nada de, pues yo me creo más que... Tenemos la misma herencia, pastor. Pero no podemos negar, pastor, que en la iglesia pues hay diferentes maneras de pensar, opiniones. Aun cuando estamos en la iglesia y aun cuando se predica eso, ¿verdad? Siempre hay opiniones diferentes. ¿Dónde encontrar la unidad? La unidad se encuentra en Cristo Jesús. Cuando nos acercamos a Él, Él es el vínculo, Él es el que nos une, ¿no? Además, cuando nos acercamos a Jesús, vemos las cosas de otra manera, ¿no? Tal vez hay cositas que diferimos con otra persona y a lo mejor le hemos dado mucha importancia a esas cosas pequeñitas y ¿por qué no? Está bien, pues, ¿verdad? Vamos a hacerlo de la manera como propone fulano de tal, el hermano, ¿no? Entonces vemos y la actitud de Cristo se apodera de nosotros, ¿no? Si Jesús subordinó ciertas cosas, porque Él era el Dios del cielo y podía hacer todas las cosas, pero Él subordinó cosas. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Si la opinión del hermano no va contra un principio divino, pues ¿por qué no hacerlo como lo dice el hermano? ¿No? Entonces yo creo que cuando nos acercamos a Jesús, vemos las cosas diferentes y ya no le hacemos mucho caso, o ya no le hacemos caso a esas cosas que nos hacen la diferencia, y entonces subordinamos las cosas, ¿no? Ahora, solamente cuando estemos con Cristo, solamente vamos a tener un interés: glorificar a Cristo Jesús. Dar un buen testimonio de que en mi iglesia hay unidad, hay comprensión, que nos llevamos bien, hay camaradería espiritual, ¿no? Y también la unidad nos sirve para predicar. Tenemos un mismo anhelo, un mismo interés, que es el de predicar el Evangelio. Y eso nos une también. Claro, y me parece que cuando vemos pues, a Jesús cómo Él trataba de que su pueblo fuera unido, Él lo demostró con sus discípulos. Los discípulos todos eran de un pensar diferente. Todos buscaban a veces intereses diferentes. Y dice las Sagradas Escrituras de una manera muy interesante que todos querían ser el primero, porque no habían logrado entender qué era, o cuál era la grandeza, o cuál es la grandeza del reino. Entonces, si ellos andan peleando, a ver, yo quiero estar más cerca, yo quiero ser el primero. Inclusive, San Mateo capítulo 20, de los versículos 20 en adelante, tiene la solicitud de Santiago y Juan. ¿Sabes qué, Señor? Queremos estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda, porque ahí están los más cercanos a ti, son los que tú más quieres, son los más grandes. Y el Señor Jesucristo le hace una serie de preguntas. ¿Ustedes pueden beber esto? No, sí podemos. ¿Ustedes pueden? Sí, también lo hacemos. Pues saben que van a pasar por todo este proceso que ustedes han dicho que pueden pasar. Pero el sentarse a la derecha y a la izquierda, eso yo no lo voy a hacer. Tienen ustedes que aprender. Y solamente con mi Padre en ustedes es como ustedes van a mantenerlo. Y cuando nosotros vemos cómo quedaron los discípulos dañados por esta petición, todos divididos allí, y el Señor un día les pregunta, ¿qué discurrieron ustedes por el camino? ¿Qué venían discutiendo? ¿Quién es el mayor? Ah, pues el que quiera ser el mayor es el que sirve. Pero ese es el gran problema, que nosotros no queremos servir, sino queremos ser servidos. Y mientras nosotros queremos ser servidos, entonces la unidad se desvanece. Se desvanece, porque la unidad verdadera entonces está en el servicio de los unos con los otros y en el servicio hacia aquellos que nos rodean a través del cumplimiento de la misión. Y ojalá que ese fuera, pastor, el espíritu que se sintiera en las iglesias. Claro. El espíritu de servicio, y no a veces el que a veces en algunas ocasiones se nota más, un espíritu a veces de supremacía, que eso nos lleva, por supuesto, a frenar esa maravillosa misión que el Señor nos encomendó. Si les parece, vamos a hacer una pausa muy rápida. En un momento regresamos a este interesante repaso de la lección, la unidad, el vínculo del reavivamiento. No se vayan. Que tú des yo daré, dispuesta estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos
mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesta estoy a dártelo todo y así permanecer. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me lleva a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 7, que nos habla de la unidad como el vínculo del reavivamiento. Ya analizamos el primer punto, que es el Señor Jesucristo y la unidad, ese anhelo de Jesús de que su iglesia se mantenga unida. Y ahora entraremos al segundo punto, que es la unidad en la iglesia primitiva. Pastor Abraham, Pastor Isidro, ya analizamos lo perjudicial que puede resultar la división en la iglesia. Cuando tenemos espíritu de supremacía, cuando unos queremos tener siempre la razón o ser más que otros, eso daña a la iglesia. Pero ahora vemos, pastor, la otra cara de la moneda. Hechos capítulo 2 nos dice que cuando los discípulos estaban unánimes juntos, vino el derramamiento del Espíritu Santo. Pastor, cuando nosotros dejamos a un lado ese tipo de cosas, milagros comienzan a suceder realmente en la iglesia. Desde luego, cuando dejo de pensar que soy el único receptáculo del Espíritu Santo y que otros más pueden ser receptáculos también, empiezo a aceptar que en medio de la unidad hay diferentes dones, que es lo que San Pablo presenta en 1 Corintios 12, por ejemplo. Entonces, la unidad de la iglesia primitiva, ¿en qué era la unidad? Era una unidad plena en aceptar que Jesús era su Salvador. Era dejar que Jesús les conmoviera a que pudieran todos tener la seguridad de que solamente había salvación en Jesús, nadie más podía darle salvación. Y era una unidad plena para tratar de cumplir una misión que era demasiado grande. Correcto. Porque tenemos que aceptar, la misión que ellos tenían era una misión extraordinaria. Bueno, para que esa misión tan grande se pueda cumplir, nosotros también tenemos que aceptar que si había un gran compromiso, ese gran compromiso demandaba unidad. Porque si cada quien iba a estar jalando para su lugar, a ver quién puede más, ellos se dieron cuenta que no podía cumplirse la misión así. Por eso es que viene esa unidad tan grande, y ahora la misión, que es muy grande, ya no es lo mismo que yo la vea a que la veamos todos, ¿verdad? Por ejemplo, en aquellos días la iglesia primitiva, ya lo analizamos en una de nuestras lecciones, eran 120 nada más. Pero si nada más la misión la hubiera visto uno solo, todavía se hubiera visto más gigantesca. Por ejemplo, si la misión yo la viera solo, yo tuviera que predicarle a 7,150 millones de habitantes, para mí solo es imposible. Pero cuando distribuimos todo eso entre 18 millones de adventistas en el mundo, la misión se nota que puede ser más fácil de alcanzar. Para eso era la unidad de aquellos días.
Pastor, ¿cómo le hacemos para que realmente esto llegue a ser una realidad en nuestras vidas? ¿Cómo le hacemos, Pastor, para dejar a un lado ese espíritu de supremacía, estas diferencias, estas divisiones que a veces se ve tanto en las iglesias que impiden ese cumplimiento de la misión? Yo creo, pastor, que pues lo que ellos hicieron, ¿no? Ya tenemos un ejemplo de que se logró la unidad y ahora tenemos que ver cómo se logró la unidad. Ujú. Ya estudiamos la triada. Estudio de la Biblia, la oración y la testificación. La triada fomenta y sostiene la unidad, ¿no? Yo creo que ellos, dice que se unieron y esos 10 días, por 40 días estuvieron con el Señor Jesús y luego al día 50 venía el Pentecostés. Yo digo, esos 10 días, ¿verdad? Ha de haber sido algo fantástico cómo se vivieron esos 10 días entre los discípulos. Oración, estudio de la Biblia, confesión, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente. Y cuando ellos hicieron eso, y cuando en realidad estaban unidos a Cristo, entonces se manifestó el Espíritu Santo como una manifestación de unidad entre ellos. Ahora estaban listos para predicar el Evangelio y para cumplir la misión que se les había dado. Cuando ellos hicieron lo necesario, estudiar la Biblia, orar, ¿verdad?, confesar sus pecados, pedirse disculpas entre ellos, entonces vino el Espíritu Santo y fue grande el resultado. Nosotros decíamos en lecciones anteriores, ¿se imaginan si toda la iglesia orara? Si toda la iglesia estudiara la Biblia, ¿sí?, si las diferencias que hay entre nosotros se acabaran. Se dejaran a un lado, por lo menos. Sí, se dejaran a un lado, ¿no? No querer ser el mayor ahí en la iglesia, no querer que, yo opino esto y siempre querer que se haga lo que yo digo. Yo digo que vendría algo sorprendente en la iglesia, ¿no? Como comunidad, como iglesia. Una iglesia totalmente consagrada a Dios y lista para predicar. Creo que es una necesidad nuestra ahora y necesitamos buscar que la oración del Señor Jesús se cumpla ahora en nosotros. Ya se cumplió en la iglesia primitiva. Ya tenemos un parámetro de que se puede. Se puede. Ahora hay que nosotros motivar esa reacción en toda la iglesia, ¿no?, para que se pueda ver ese resultado. Y esto justamente se logra, de acuerdo a lo que dice la lección, de una manera que es muy, muy sencilla, porque realmente es muy sencillo como lo presenta el Nuevo Testamento. ¿Cómo se logra la unidad? Admitiendo que otras personas siempre van a ser superiores a mí en alguna cosa. Por los dones que tienen. O sea, aquí es donde vienen los dones de cada persona. Algunos tienen dones mejores que yo. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Yo me debo sentir feliz antes que molesto. Pero esa es la actitud correcta, Bueno, pastor. esa Cuando debe a ser veces la actitud. lo que Pero se toma es otra actitud. Bueno, es que esa fue la actitud de Hechos Correcto. 2, porque Ujú. ahí todo el mundo... Exactamente. Miren, por ejemplo, ¿quién se levanta a predicar? Pedro. Ahora, ¿notamos alguna molestia de los otros discípulos? Ahora no. Bueno, él tenía un don, él tenía un talento. Antes habían discutido que quién es el mayor y que todo. Pero en esos 10 días, lo que decía el pastor Aaron es muy, muy interesante. En esos 10 días ellos dicen, oye, vamos a hacer esto. ¿Quién puede hacerlo? Nadie. Pero con el granito de arena de cada uno de nosotros que estamos aquí, se puede lograr la tarea. Dejemos que Dios nos use. Y cuando viene ese derramamiento del Espíritu Santo, pregúntense, ¿por qué no fue otro el apóstol que se levantó a predicar? ¿Por qué? ¿Y por qué nadie dijo nada? Cuando antes sí lo decían. ¿No se enojaron acaso con el ejemplo que vimos hace un rato de cuando Santiago y Juan fueron a pedir, queremos estar más cerca? Estaban molestos. Ahora ya no se molestan porque Pedro se levante y Pedro de un gran sermón. ¿Quién se molestó? Ninguno de los discípulos. Todos sabían ahora que Pedro tenía ciertos dones que ellos no tenían. Pero Pedro también entendió que algunos otros tenían otros dones que él no tenía. Y eso solamente se logra a través de una palabra, por eso decía que es muy sencillo, aceptación. Yo tengo que aceptar que eres mayor que yo en algunas cosas.
O sea, nadie se puso celoso por las 3,000 almas. No, ¿por qué voy a poner celoso si estamos cumpliendo todos la misión? Por eso digo, la palabra es aceptación. El pastor Abraham tiene talentos que yo no tengo. Alabado sea Dios. Porque eso me dice que el Espíritu Santo justamente da a cada quien como Él quiso. ¿Verdad? Porque eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Cuando eso lo hicieron, cuando eso lo hizo la iglesia fue una iglesia diferente. Pudieron empezar a predicar el Evangelio y todos se preocuparon por todos, porque justamente otro de los ejemplos que viene ahí es, nos estamos preocupando por la tarea, pero también nos estamos preocupando por la salvación de todos los que han ingresado. ¿Verdad? Porque cada persona que ingresaba tenía nuevos talentos que venían a enriquecer a la iglesia y entonces seguían cumpliendo la misión de otra manera y seguíamos enriqueciendo más y más y más la iglesia con todos los talentos que venían y con todos los talentos, de tal manera que la iglesia decía, oye, ahora sí podemos seguir predicando porque mira, ahora antes nada más era Pedro, ahora es este otro. Y cuando vemos el libro de Hechos, por ejemplo, vemos que hay un Apolos, que dice las Sagradas Escrituras, que era muy bueno predicando. Pero le faltaba algo. Pero algo le faltaba. Y Apolos no dijo, bueno, sí me falta doctrina, pero ¿sabes qué? Pues yo soy un gran predicador. No, él dijo, me falta, yo conozco. Vean la humildad de Apolos. Pero es la suma de los talentos, pastor. Exacto. Cuando uno entiende que es la suma de los talentos las que van a dar el resultado, las cosas empiezan a marchar. Claro. Es difícil, pastor, a veces aceptar eso, ¿no? Muy difícil, pastor. Lo he vivido y es difícil aceptar. Pero ahora entra, o sea, tengo envidia de alguien o algún pensamiento y lo hace mejor que yo. ¿Qué hago? No puedo seguir viviendo con eso porque me hace mal a mí. Claro. Y no puedo seguir viviendo con eso porque le hace mal a la iglesia, porque gracias a Dios los tres ocupamos un puesto de responsabilidad en la iglesia. Y eso queramos o no, va a afectar también al funcionamiento de la iglesia. Subordínate, agáchate. Aceptación. Aceptación. La palabra que estamos. Y ahora, ¿pero cómo le hago? Ahora pido bendiciones para el que predica mejor que yo. Claro. Pido bendiciones del cielo para esa persona. Síguelo usando poderosamente. Y Señor, que lo que tú me has dado, también lo puedo usar para todo lo que Amén. ¿no? Creo que cuando vemos eso, cuando nos eclipsamos nuestra persona por amor a la obra del misión, Señor Jesús y a Señor. la misión, entonces creo que es el camino correcto, ¿no? Amén. Vemos a Pedro predicando porque era un gran predicador. Pero en el concilio, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver en Hechos 15, él dice lo que le pasó en la casa de alguien. Pero quien toma así la resolución, la palabra para decir, bueno, ¿Quién señores, dirige? ¿quién dirige realmente. el concilio. ¿No? Es otro. Ya no lo vemos predicando ni nada, Exacto. pero lo vemos ahora Diferente. en ¿no? una función esto es lo distinta. bonito, aceptar talentos diferentes. Miren, en 1 Corintios 3 vemos una iglesia dividida. ¿Verdad? Porque es lo que pasa. Que unos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Una iglesia dividida. De tal manera que dice el apóstol San Pablo en el versículo número 2 y 3, os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no podéis soportarlo. Porque todavía sois carnales, le tiene que decir. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En otras palabras, ¿por qué vienen los pleitos? Porque somos carnales. ¿Por qué vienen los celos? Porque somos carnales. Porque sí, pero cuando somos personas espirituales, guiadas realmente por el Espíritu, el que alguno de nosotros, o a ti si te promueven de puesto, al pastor o a algún hermano que nos está viendo, nos debiésemos sentir felices y decir, alabado sea Dios. Tiene otros talentos y qué bien, qué bien. Y no debo decir, bueno, ¿y por qué lo pusieron? Si ni siquiera lo hace, ¿no? Si ni siquiera sirve sus talentos. Exacto. Yo me acabo de encontrar un amigo, me acerqué con él y dije, oye, te felicito porque te nombraron para que vayas a tal sitio, ¿no? Y me sentí muy bien, porque lo conozco de años, sé que es una persona que tiene muchos talentos y los tiene mejores que yo. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
Pues aceptar simplemente. Él puede ser una persona que puede ser un mejor investigador, puede ser un mejor maestro. ¿Cuál es el problema? Pero eso es lo tan difícil. Sí, es para el bien de la iglesia y para que se siga. Pero eso es que, por eso yo decía hace un rato, la palabra clave para poder mantener la unidad y para que veamos la iglesia del Nuevo Testamento es aceptación. Aceptar que los dones que tengo difieren de los tuyos, del pastor Adán, de cada una de las personas que nos están viendo, de todos difieren, y eso es lo que ha enriquecido a la iglesia, y yo no me tengo que sentir incómodo, al contrario, uso los que tengo para la gloria de Dios, ¿no? Amén, porque a final de cuentas el Señor nos dio a todos por lo menos un talento. Exacto. Y la suma de todos llevan adelante la misión. Así es. Si les parece bien, vamos a hacer una pausa, una segunda pausa, y en un momento regresamos a este interesante repaso que estamos teniendo. No se vayan, quédense con nosotros un momento, comenzamos. Continuamos. Bien, estamos de vuelta, estamos ya entrando a la tercera y última parte de ese interesante repaso de la lección número 7, que se titula Unidad, Vínculo del Reavivamiento. Y para entrar a esta última parte, que le hemos titulado Unidad, Estructura y Misión, me gustaría pues solamente recapitular. Ya vimos la unidad como anhelo de Jesús en su oración de Juan 17, ya vimos los resultados de la unidad en Hechos capítulo 2, pero ahora vamos a analizar la unidad desde otra perspectiva más cercana a nuestra realidad. Pastor Abraham, Pastor Isidro, en esta iglesia, la iglesia adventista, todo se toma por decisiones, votación, comisiones, grupos representativos, y me parece que si hay algo que mantiene fuerte a la iglesia adventista es su sentido de unidad. Y es muy importante, pastor, porque cuando se toma una decisión, yo puedo estar o no de acuerdo con la decisión, pero debo mantener la unidad de la iglesia por encima de mi propia opinión. Desde luego, el libro de Hechos de los Apóstoles nos dice que hay una estructura que se formó en la medida en que la iglesia creció. No tenemos nosotros esa estructura en Hechos 2 todavía, por ejemplo. Correcto. Pero sí la estructura empieza a aparecer, una estructura que algunos llamaríamos una estructura incipiente, es decir, en formación, en ciernes, empieza a aparecer en Hechos capítulo 6. Ahí empieza un poco de la estructura, cuando hay una necesidad, y sabe que necesitamos a alguien que se encargue de este asunto, aquí está, y nombran a los diáconos. A los diáconos se les da una función, atender a las viudas. ¿Y qué dicen los apóstoles? ¿Cuál va a ser su trabajo en la estructura? Predicar el evangelio. Así que ellos mismos reconocían, en la estructura algunas personas hacen una cosa, y otras hacen otra cosa. Y fíjense lo interesante, porque a mí me llamó mucho la atención que en Hechos 9, cuando el apóstol Pablo, Saulo todavía en ese momento, recibe la visión, lo mandan a que justamente vaya a Damasco y que busque, que vaya y que ahí se hospede, y después vienen con Ananías. Fíjense bien, Pablo acepta que Ananías era parte de una estructura. Había una estructura, porque nosotros cuando vemos allí, dice las Sagradas Escrituras, entonces había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, aquí estoy. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Recta, etcétera, busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y él ha visto en visión que llegará un hombre llamado Ananías, que entrará y le pondrá las manos, etcétera. Y entonces viene aquí a algunas otras situaciones del mismo Ananías que hemos analizado en otras lecciones, pero Ananías, que recibe una visión, nosotros diríamos, tenía un don profético, porque recibe a través de una visión lo que Dios le dice. Así que este hombre, que es un profeta, va con Saulo y después le dice, en cierta manera, lo que tiene que hacer, ¿no? Dice aquí después, puso las manos sobre él, después de comer recibió las fuerzas. Saulo pasó un día con los discípulos de Damasco. Saulo todavía era nada más un discípulo. Pero cuando nosotros seguimos viendo más y más y más, en el versículo 26 dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo.
etcétera, ¿no? Entonces, todavía dice, así Saulo quedó en Jerusalén y salía con ellos. Había una estructura a la cual Pablo más adelante reconoce y dice, ¿saben qué? Había unos pilares. ¿Verdad? Había unos pilares. ¿Quiénes son los pilares? Para que pueda haber pilares debe haber una estructura. Nunca habrá pilares. ¿Para qué hay pilares? Para que hay si no pilares, estructura? tienes que tener una estructura. Y Pablo lo reconoce. Había una estructura, la estructura de la iglesia de aquellos días para que pudiera funcionar de manera adecuada. Y justamente Hechos 15 todavía nos habla más de esa estructura que estaba en formación. Donde se tuvieron que tomar decisiones, ¿no? Sí. Pastor, yo quisiera comentar un poquito acerca de las necesidades que tiene la iglesia. Mire, si vamos a una congregación pequeñita, aquí en la asociación, por ejemplo, vamos por Chalco, son congregaciones sencillas, pero todas tienen sus necesidades. Vamos a una iglesia más grande, al lado de aquí, de donde se hace el programa, está la iglesia de Narvarte, tiene sus necesidades. ¿Sí? Sea cual sea la congregación, y sea el tamaño de la congregación, el número de miembros diferente, todos tienen sus necesidades. Pero hay una cosa que hacemos todas las congregaciones, no importa el tamaño ni el lugar donde esté. Seguimos la misión de Cristo Jesús de predicar el Evangelio. Y para predicar el Evangelio se necesita unidad. ¿Okay? Ahora, la unidad, nuestro mensaje, nuestra misión, promueven la unidad. Es decir, llega una persona nueva a la iglesia. Se queda y no es asunto solamente emocional, pues aquí me siento bien, aquí me voy a quedar. Esa persona inmediatamente recibe también la misión, ¿sí? Y la misión nos aglutina, nos une para cumplir esa misión. Los apóstoles en Hechos 6, es lo que comentaba el pastor, ustedes diáconos, nombren diáconos para que se ocupen de estos asuntos. Nosotros seguiremos predicando el Evangelio. ¿Sí? Y si vemos a lo largo de todo el libro de Hechos, estos asuntos son de atención local. Sí, de atención local, pero seguiremos predicando el Evangelio. ¿Sí? Así que entonces la unidad se muestra ahí. En lograr unidad en la congregación local, pero con un propósito que es la de predicar el Evangelio. ¿No? Sí, y por eso es que decía hace un instante, la estructura es necesaria, porque si vamos a Hechos 15, donde se muestra la estructura que ya había, nosotros vamos a encontrar un asunto. ¿Por qué se hizo ese concilio en Jerusalén? Esa es la pregunta grande. Porque había un problema que estaba minando la unidad. Claro. Y cuando se mina la unidad, ¿qué es lo primero que sufre? La misión. Fíjense. Porque la iglesia debe estar pensando en hacer planes. ¿Cómo alcanzamos a los millones de personas que nos rodean, o a los miles de personas, o a los cientos de personas, o quizá las decenas de personas que nos rodean? ¿Cómo las alcanzamos? Y la iglesia debe estar pensando en cómo voy a hacerle, quizá dándoles folletos, quizá mandándoles un obsequio para que ellos conozcan a la iglesia. De una u otra manera, hay 1000 formas de predicar el Evangelio. Y la iglesia debe estar pensando en esas 1000 formas. Pero la iglesia, en lugar de estar pensando en esas 1000 formas, ¿saben qué estaba haciendo? Peleándose. A ver, los nuevos cristianos, ¿se deben circuncidar o no? Y entonces había un grupo que decía, sí, se deben circuncidar. Otro grupo que decía, no, no se deben circuncidar. ¿Qué es lo que sufrió? La misión. La misión se interrumpe. Y preocupados en cosas que no tenían que ver con la misión. Cosas superfluas. Así es. Entonces, un grupo, sí, circuncídense. Y llegaban y les decían, ¿saben qué? Pablo les enseña, pero Pablo está equivocado. Tienen ustedes que circuncidarse. Y venía Pablo y decía, espérense, no es así. La iglesia se reúne en esa estructura, que decíamos incipiente, que está en formación, se reúne y toman un acuerdo. ¿Y por qué toman el acuerdo? Porque dicen, ¿saben qué? Estamos dedicándole demasiado espacio a una discusión estéril que no cumple con la misión. Frena la misión. Frena la misión, interrumpe la misión. Y como está frenando la misión, está interrumpiendo la misión, ¿qué es lo que hay que hacer? Solucionemos el asunto. Y ellos, es muy interesante porque en Hechos 15 se toma un acuerdo que es muy chiquitito.
Realmente el acuerdo es muy pequeñito. ¿Cuál es el acuerdo? Dice que os abstengáis de alimentos sacrificados a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados, de fornicación. Haréis bien en guardaros de estas cosas, pasadlo bien. Ese fue todo el acuerdo que se tomó en el concilio. Y este acuerdo, de aquí mismo en Hechos 15, dice que lo debían llevar a los diversos lugares. Más adelante nosotros encontramos que no todos aceptaron también este acuerdo, pero lo había tomado la iglesia para que la misión se pudiera cumplir. Quiere decir que los acuerdos, Pastor Abraham, Pastor Isidro, los acuerdos hacen que la misión siga su curso. Así es. Y por eso necesitamos llegar a buenos acuerdos, Pastor. Sí, y yo creo que Hechos 15 es el paradigma, es el ejemplo, ¿verdad? Que debemos seguir cuando hay un problema en la iglesia, un problema de opiniones. Correcto. Que está dividiendo la unidad, ¿no? Dice que el 1 y 2 nos dice que hay un problema, ya lo explicó el pastor, hay un problema. Y ahí mismo en el versículo 2 dice, y se dispuso, es decir, alguien, ¿verdad?, se reunió y dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Se dispuso, a ver, traigan a aquellos dos que andan predicando estas cosas, a ver, vamos a verlo. Y dice que vinieron, o sea, dejaron de predicar Pablo y Bernabé y vinieron. Porque esto era importante. O sea, yo voy a seguir predicando. Pablo nunca dejó de predicar. Pero, espérate tantito. Hay que solucionar este problema primero. Y vinieron acá. Pero también se reunió el otro grupo que decía lo contrario. Lo contrario. Y en el versículo 5 dice, algunos de los creyentes que habían sido de la secta de los fariseos se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, se escucha las dos partes. Se escucha las dos partes. En todo, yo creo que en toda discusión se debe escuchar las dos partes. Ahora, se toma una resolución. Ya después de escuchar a Simón que dijo, a Pedro, que dijo Dios me mandó y prediqué a los gentiles y Dios los hizo igual que nosotros porque les dio el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y entonces se escuchan a los de la secta de que habían sido fariseos. ¿Sí? Y se escucha a Pablo y a Bernabé que dicen, bueno, nosotros predicamos y la gente acepta a Cristo Jesús. Entonces se toma una resolución. La resolución es esta. Y no hay aquí en el relato que diga que alguien dijo, bueno, pues si ustedes decidieron eso, pues ahí nos vemos. O nosotros vamos a hacer nuestro grupo aparte. Aunque tal vez lo siguieron haciendo. Siguieron predicando, ¿no? Exacto. Los que no estaban de acuerdo con la decisión. Exacto. Pero ya hay algo, ya hay un rumbo. ¿Sí? Yo creo que esto es importante. Desafortunadamente, pastor, a veces hay personas que piensan diferente al grueso de la iglesia. Y yo creo que si siguen estos caminos, yo creo que se pudiera llegar a algún buen término, ¿no? Pero empiezan por allá alejados, se alejan de la estructura y de la unidad de la iglesia y empiezan a hacer otras cosas. Por no llegar a un acuerdo. Por no llegar a un acuerdo. Que Dios los bendiga a ellos, que Dios nos bendiga a nosotros, que Dios redarguya a ellos, que Dios nos redarguya a nosotros. Y que hagamos y que busquemos siempre la unidad en la iglesia, ¿no? Correcto. Hemos llegado prácticamente al final de nuestra lección. Les agradecemos mucho a nuestros dos colegas y amigos el haber estado con nosotros. Y queremos, si podemos resumir en una frase, en pocas palabras, una despedida para nuestros hermanos. Sí, yo nada más quisiera decirle a cada uno de los hermanos que nos han visto en este repaso de la lección, que recuerden, la misión unifica y la unidad lleva al cumplimiento de la misión. Cuando esto lo hagamos, seremos receptáculos del Espíritu Santo y veremos un reavivamiento extraordinario y una reforma grandiosa en la iglesia y en nuestras vidas. Gracias, Pastor Abraham. Para que se logre la unidad en la iglesia debemos seguir el ejemplo del Señor Jesús, ¿no? Él subordinó derechos que le correspondían, los dejó a un lado y así nosotros debemos de ser. Y siempre cerca de Jesús, ¿sí? Si todos coincidimos en Él, se va a lograr la unidad en la iglesia. Amén. Que Dios nos ayude para hacer eso. Amén. Hermanos, cuando nosotros nos alejamos de los buenos acuerdos, queremos tener siempre la razón, y si no nos dan la razón, nos vamos a otro lugar a hacer nuestro propio grupo, estamos dañando la misión.
Ojalá que todos podamos llegar a buenos acuerdos, como decía el pastor Abraham, unidos a Cristo Jesús, y que en realidad podamos sumar nuestros talentos para que pronto podamos terminar la tarea y podamos ir a casa con Jesús. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a que nos acompañes la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Muchas gracias, que Dios les bendiga a todos. Hasta luego.